Tenemos una mesa redonda bastante amplia, puesto que somos 5 personas las que debemos intervenir. El asunto es, por la mayor parte, lo que yo pediría es que las personas que ocupamos la mesa, si creemos que a lo largo de nuestras exposiciones o bien de los coloquios posteriores no hemos podido fijar posición que necesite ser más explicada o mejor explicada en algún asunto, ocupemos unas intervenciones que yo calcularía relativamente breves, de unos 8 minutos, por ejemplo, a fin de poder fijarlas y dar luego origen a preguntas o debate, bien en la propia mesa con la gente que compone la mesa, bien con las personas que asistís en calidad de público sumamente interesado. Yo, para ir abriendo boca tontamente, diré que el problema de los dualismos, que ahora se llaman binarismos, porque debe ser que gusta más la palabreja, pero es lo mismo. El problema de los dualismos es que siempre son recursivos, que es decir, que no se pueden neutralizar fácilmente porque van de uno a otro y de otro a uno como una especie de ping-pong sin fin. No te puedes ir de uno, sino al contrario. Si solo admites dos, lo tienes encima que calificar como contrario, y viceversa. Esto a menudo produce que incluso pensadoras o pensadores con cierta finura intelectual, o gente que debería tener esa finura intelectual y luego resulta que carece de ella, nos obsequie con juicios asombrosos. Llevo desde anteayer deseando citar al Papa. Yo lo comprendo. Lo he intentado. Sí. Es un hombre que tiene todo nuestro respeto y simpatía. Pero, sin duda alguna, ayer ya lo intenté con poco éxito, y hoy creo que tengo la oportunidad de oro de hacerlo, para ver cómo funciona esto de los dualismos, ¿no? Fíjense que el Papa ha tenido un detalle desde el punto de vista papal, que es el siguiente: ha invitado a una mujer a un sínodo y le ha invitado a que hable. Recuerden que el Papa Wojtyla a veces invitaba a una mujer a que asistiera a determinado tipo de reuniones de alto nivel eclesiástico. Era Sor Teresa de Calcuta, no había mayor problema. Ahora no, ahora se trata de una persona que es jurista, especialista en leyes, por supuesto católica y demás. Le da una intervención, lo cual es muy importante, porque probablemente es la primera vez que es presentada una mujer como una voz autorizada dentro de una reunión de esta naturaleza. Cuando ella acaba de exponer, naturalmente con todas las cautelas del mundo, y un texto que previamente tiene que haber sido conocido por el pontífice, porque si no, la situación no podría darse. Siempre es, en cualquier reunión de alto nivel, nadie puede decir lo que quiere, tiene que previamente decir lo que va a decir, sea esta eclesiástica o no, ¿vale? Entonces, esta señora presenta su texto, que probablemente el pontífice ya conoce o ha podido conocer. Y cuando acaba, el pontífice es incapaz de no puntualizar. Y lo que puntualiza es la siguiente: que nadie crea que esa mujer está allí porque se le va a dar oído al feminismo de ninguna manera. Porque todo el mundo sabe que el feminismo es un machismo con faldas. Esto es, naturalmente esto produjo todo tipo de bromas soeces, porque el que llevaba faldas era el pontífice, ¿no? Pero son las bromas soeces porque justamente tú no te fijas en el fondo del asunto, sino que intentas hacer sangre con lo más evidente, ¿no? Dice que de faldas sabrá más usted que yo qué sé, barbaridades de estas. Pero ¿por qué se ve una persona como el Papa obligada a hacer esto y te saca la recursiva más fácil? Es decir, cuando yo quiero desacreditar algo, incluso aquello que yo mismo he propiciado, incluso aquello que estoy amparando, y para que nadie piense que yo estoy cayendo, no, entonces el feminismo es un machismo invertido. O
sea que en el fondo es el mismo juicio que esa gente tan pimpante que dice yo no soy ni machista ni feminista, dice, sino todo lo contrario, como José Antonio Primo de Rivera. Quiero decir que recuerden que también tenía formulaciones de estas, no son de estas formulaciones paralizantes. Se trata de decir algo que justamente por su carencia de sentido para al otro, no sabes cómo responder. Entonces José Antonio Primo de Rivera, que no ha sido citado en vano, decía yo no soy capitalista ni marxista, sino todo lo contrario. Y tú dices, vale, ¿cuál es lo contrario de una dualidad exclusiva? Y dice, no sé, mientras usted lo piensa, yo ya lo he dicho. Entonces pero fíjense que buscando yo pensé que en honor a Rosa, que está aquí enfrente, hay un tema, Derrida. Yo quería un poco citar a Derrida. Y un panfletillo pequeño de Derrida, Espolones, porque si hay algo de lo que el feminismo quiso tirar de Foucault. Y lo ha logrado medianamente, el concepto de genealogía de Foucault, de alguna manera, poca. Y sobre todo yo creo que de ahí podemos obtener el micro, todo lo que son los las microfísicas del poder, pues se pueden buscar y ver cómo funciona la virilidad, como la propia microfísica en que se sitúa. Pero intentó más bien Derrida, es decir, la idea de construcción, que la estamos utilizando todo el rato, hablar de género y demás, la idea de construcción no es Foucaultiana, es derridiana. Entonces la cosa es, deconstruyamos el género. No estamos diciendo invalidemos el género, pasémonos el género por las orejas, mandemos el género a no sé dónde. No, una seriedad terrible dice, no, vamos a deconstruir el género. Y yo quiero recordar una cosa que respondió Derrida. Ya saben que Derrida se inventa dos cosas, que tiene mucha gracia. Amorós se lo pasaba muy bien, hasta hizo un tango con una de ellas, que era el logocentrismo. Sí, el logocentrismo es toda la conciencia reposa sobre la elisión del nombre del Padre. ¿A que lo han entendido? Bueno, no hace falta que lo entiendan, ya está. Hasta ahí y es así. La cosa es... y luego está el falocentrismo, porque el nombre del Padre y el falocentrismo es lo mismo. O sea, en un momento dado tú ya, digamos, cohesionas dos y dices que en realidad es el falogocentrismo lo que domina el universo simbólico, ¿vale? Entonces, qué cosa más buena, se dijeron ciertas feministas, eso ya lo había notado yo, que el falogocentrismo estaba por ahí mandando mucho. Entonces lo vamos a deconstruir y esto va a ser una cosa maravillosa. Entrevista a Derrida, que yo qué sé, para que sí. La unidad entre logocentrismo y falocentrismo sí existe. No es la unidad de un sistema filosófico. Esta unidad no es patente a simple vista. Para captar lo que hace que todo logocentrismo sea un falocentrismo, hay que descifrar un cierto número de signos. Este desciframiento no es simplemente una lectura semiótica, implica los protocolos y la estrategia de la deconstrucción. Me salto un párrafo y digo, hechas estas precisiones, es cierto que la deconstrucción desestabiliza sin duda alguna la jerarquía contra la cual se dirige la crítica feminista. Y creo que no hay deconstrucción consecuente del falogocentrismo que no implique un replanteamiento de la jerarquía falocéntrica. Por lo tanto, en cierto modo, toma en consideración lo que ocurre en la llamada lucha feminista. Pero prefiero utilizar la expresión un poco imprecisa de lo que ocurre en la llamada lucha feminista antes que hablar del feminismo, porque como ya intenté mostrar en el breve texto Espolones, ocurre con frecuencia que el feminismo no es más que una traducción invertida del falogocentrismo. Por si no le sonaba. Qué curioso que cuando se utilizan los dualismos, el sumo pontífice, Manolito el Arriero y Derrida planteen la misma recursividad absolutamente estúpida. O sea,
Una figura realmente no se puede construir porque no es deconstruible del todo, porque es fundante y por lo tanto no la deconstruyes, la inviertes. Y lejos de los tres, Manolito Larriero, el sumo pontífice, y Derrida, querer invertir, porque si un orden está mal, su inversión evidentemente también, ¿no? Entonces, todo esto, es decir, nos estamos moviendo en cosas que puede que nos parezcan muy novedosas, pero están sumamente trilladas. Y nos estamos enfrentando un poco, trasvestido a veces de novedad, con lo de siempre, con absolutamente lo de siempre. Aristófanes dijo que ser mujer era vivir en el terreno de lo de siempre, pero la verdad es que la lucha feminista, no ser mujer no sé si es lo de siempre, puede tener, pero la lucha feminista se enfrenta con lo de siempre muy a menudo. Yo solo quería decir que no creamos que vamos a inventar el argumento nunca oído antes, porque lo que sí se nos presentan son argumentos 1000 veces oídos, pero que solo existen como argumentos desde que existe la posibilidad de negarlos. Es decir, antes no eran argumentos, eran realidades. Ahora se han convertido en argumentos, pero los argumentos lo que nos van a hacer inmediatamente es entrar en no, esto solo pretende, el resultado último sería la inversión de lo que existe. Y aquí estamos. Bueno, yo creo que, María José, como a ti te escucharemos mañana, hoy te toca, ahora ya, en primer lugar. ¿Hacer un avance? Sí, tienes que hacer un avance. No lo sé. Bueno, a ver. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí en Gijón de nuevo. Para tratar, eso sí, un asunto enormemente difícil, controvertido, polémico, y en el que además no me siento especialmente preparada, porque creo que una de las tareas que podían salir de aquí también es la delimitación de niveles de análisis. No llegué el primer día, así que no pude escuchar a las ponentes que inauguraron, pero sí creo que sería necesario clarificar qué correlaciones hay, qué deslizamientos, qué desplazamientos entre los discursos del activismo, los discursos políticos que luego pretenden traducirse en realidades legales, en leyes, y por lo tanto normativizar, y diríamos que ligado a todo ello, pues la enorme proliferación teórica que también en las últimas décadas ha habido sobre estos asuntos, y que estoy segura de que Rosa María Rodríguez Magda presentó ayer. Lo digo porque creo que a veces efectivamente podemos reducir demasiado la pluralidad de planteamientos que hay en todo este universo que tiene que ver con la cuestión de no sé si decirlo así, dinamitar la distinción sexo-género. Bueno, solo por recordar cosas, de hecho, una de las veces que estuve en esta escuela, pues a lo que dediqué la ponencia fue a ver la enorme influencia que el giro Foucaultiano de Gail Rabin tuvo en el pensamiento de Judith Butler. Creo que ese es un hilo que hay que plantear, porque en los significantes trans la transgresión tiene una suerte de prestigio simbólico que en esto, siguiendo a Alicia Puleo, podemos retrotraer pues a pensadores como Bataille, a pensadores que de alguna forma siempre han defendido el privilegio masculino, la línea de Sade, de Sade a Bataille.
el privilegio masculino de la experimentación, de la transgresión, de patar al burgués, y en este sentido, bueno, pues, ¿no?, la mujer siempre aparece, la mujer, incluso la niña o la prostituta, como la víctima sacrificial. Creo que esa es una línea, ¿no?, la de trans ligada, ¿no?, a transgresión, que también sería interesante verla, precisamente porque ese prestigio simbólico de la transgresión parece que es lo que da aura de legitimidad, diríamos, a muchas de estas, pues no sé, si inversiones, proliferaciones ligadas al género. Ya supongo que también se comentó aquí que a finales de los años 80, principios de los años 90, pues hay una explosión teórica ligada efectivamente al postestructuralismo, a la vía Foucaultiana, a la vía derridiana que acaba de recordar Amelia, que tiene que ver sobre todo, bueno, yo he seleccionado aquí simplemente para presentar así como píldoras, 3 autoras, pero podrían ser muchas más, pues, ¿no?, la omnipresente Judith Butler, ¿no? Realmente ya no podemos hablar de Judith Butler como una autora, es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno global y tiene muchísimos elementos. Yo sí creo que ella lo plantea, y sobre todo eso lo ha ido clarificando en su obra posterior, gran parte, o su pretensión era intentar cortocircuitar los potenciales de violencia contra, diríamos, las personas no inteligibles por esto, ¿no?, que podemos llamar el sistema sexogénero, es decir, las que no son leídas, ¿no?, como personas binarias, pero su solución, y esto lo voy a aclarar un poquito más ¿no?, mañana, su solución es que, bueno, que a lo mejor el género se cura con más género. Y en la proliferación genérica puede haber, ¿no?, una solución. El problema es que estamos viendo que aquí hay una inercia, ¿no?, perversa, por la cual, ¿no?, el binarismo, ¿no?, y sobre todo esa masculinidad intocada, pues sigue proponiéndose. Entonces, quizás estemos en un momento para ya plantear los efectos no deseados y las paradojas de esa estrategia a la que se ha apuntado, pues efectivamente muchísima gente desde el ámbito artístico, ¿no?, desde los ámbitos del activismo, y bueno, pues ver qué ha pasado ahí. Otra vía que yo creo que es interesante en el momento actual, y sobre todo viendo el gran papel que la tecnología tiene en nuestras vidas, y se supone que más en el futuro, eran las propuestas que aquí serían postgenéricas y de alguna manera de abolición del género, de Donna Haraway. Donna Haraway, pues, ideaba un cyborg que ya no sería, ¿no?, ni femenino ni masculino, en la línea del antiedipo, porque efectivamente sí se corta la filiación, que es otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no?, el aniquilar el hecho de la filiación, porque en un momento dado pues puede ser que la tecnoreproducción o cualquier invento de estos transhumanistas venga a subvertir incluso la materialidad, ¿no?, y la propia biología. Y bueno, esto está siendo muy potente, esto está siendo muy potente en los imaginarios, está siendo muy potente en las inversiones. Bueno, a mí me comentaba el otro día un profesor de la Universidad Complutense que hay un grupo de empresarios en Madrid muy interesados de montar un instituto sobre estudios transhumanistas. Entonces, diríamos que y bueno, y en Oxford los institutos de investigación que están estudiando esta cuestión, pues también están siendo fuertemente financiados y teniendo muchísima repercusión. Bueno, simplemente, no sé si les suena lo del transhumanismo, pero hay un gran proyecto teórico de, antes hablaba de diversidad funcional ligado a discapacidad, pues de todo lo contrario, de biomejoramiento humano, de, ¿no?,
lo resumo así, de expandir todas nuestras capacidades. Claro, luego tiene el problema de que eso no opera para los ricos, ¿no? Para el resto las desigualdades parece que no es un problema en los universos transhumanistas, y esta es otra deriva. Y a mí siempre me ha parecido enormemente interesante, y es un problema porque son autoras a las que apenas ha habido recepción crítica en España, no se las ha traducido, que sin embargo optaron por el concepto de cuerpo vivido. No sé si ya la cuestión del cuerpo, ¿no?, que yo creo que es una cuestión difícil desde el punto de vista filosófico, que hay más difícil que pensar que es el cuerpo, ¿no? Tenemos a Spinoza con eso de nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Aquí podría también aplicarse, pero por ejemplo Moira Geitens en Imaginary Bodies, ¿no?, cuerpos imaginarios, habla de este concepto, y también Irene Marion Young ya en un artículo en donde confronta la categoría de cuerpo vivido con la categoría de género. Voy a poner solo un ejemplo, y con esto acabo porque hay que hablar poco, de lo que significa esto de cuerpo vivido, ¿no? Lo saco de Moira Geitens. Bueno, en todo este contexto, diríamos, de negación de, ¿no?, se hablaba por la mañana de los monólogos de la vagina, de negación, pues, de lo que son los hechos corporales, biológicos, fundamentalmente femeninos. Bueno, pues ella habla de, por ejemplo, de la poca atención que se ha dado a el hecho de la menstruación. Podríamos hablar también de la menopausia, ¿no? Quizá estamos más en esa vía. Pero sobre todo en el sentido de la fuerte significación cultural que hay, por ejemplo, con ese momento, que es un momento de maduración del cuerpo, y cómo las valencias, ella además hace una especie de recorrido por diferentes culturas, las valencias de la menstruación son negativas, tienen que ver con la impureza, tienen que ver, ¿no?, a mí todavía me lo contaron así, ¿no?, con el peligro, son fundamentalmente depotenciantes, pues para, ¿no?, la niña que se convierte en adolescente. Y cómo, diríamos, esa asimilación, esa inscripción de significados en el propio cuerpo queda como de potenciación, y queda como miedo, y queda como sentimiento de impureza, por lo tanto, ¿no?, queda excluido del círculo mágico de lo valioso, de lo respetable, etcétera, etcétera. Esto tiene, ¿no?, un aspecto antropológico muy interesante, pero lo que ella llega a plantear, y ahí desafía a Judith Butler, es: ¿se puede desgenerizar un cuerpo? ¿Se puede desgenerizar un cuerpo? Y habla de gender in progress. Y bueno, creo que es una de las discusiones y de las autoras interesantes que se pueden retomar para afrontar estas paradojas, diríamos las paradojas del género. El género se cura con más género, el género se cura aboliéndolo, ¿no? Cómo trascendemos esta situación, porque a fin de cuentas, pues lo que necesitamos sobre todo es, yo creo que un clima de cese de hostilidades, y siguiendo a Celia Amorós y a su nominalismo, que cada individuo, que siempre el problema de utilizar esta palabra de individuo es que tiene la carga que tiene, pueda realmente, ¿no?, vivir sin enfrentar violencia y desarrollar su proyecto de vida en condiciones de igualdad y de justicia. Y bueno, lo dejo aquí, mañana habrá más. Gracias. Bueno, estaba escuchando a María José
Y con relación al cese de hostilidades, no sé si preguntarte a qué tipo de hostilidades te refieres y quién es el hostil. En general, ¿no? No, una sociedad, diríamos, que donde no haya violencia con respecto, ¿no?, a las opciones de nadie, y sobre todo que no haya una normatividad, ¿no?, ni en un sentido ni en otro. No me estaba refiriendo a la polémica sobre esto, ¿no?, sino en ese sentido de o sea, niños, niñas, quien sean, ¿no?, que nos dejen jugar, ¿no?, que nos dejen vivir, y que sobre todo, o sea, cese esa masculinidad como coraza, esa feminidad como corsé. Y bueno, quizás te puedo contar con una anécdota de mi infancia que, claro, que creo que es la primera que me hizo pensar sobre estas cosas. Yo tengo un hermano año y medio ¿no?, más pequeño que yo, y es una persona, sigue siéndolo, extremadamente sensible. De pequeño era muy llorón, pegado a mi madre, y yo era muy mala bestia. Y mi madre un día nos reúne a los dos, tendríamos 7 o 8 años, y nos dice: tengo que estar contenta porque tengo un niño y una niña, tengo que estar contenta, ¿no? Dice, pero el problema es que ustedes me han nacido con el sexo cambiado. Es decir, es este asunto de esa, ¿no?, de ese marco mental que no acepta, ¿no?, simplemente que hay individuos más activos, más trastos, más sensibles, y que al final logra imponer a los niños la coraza. Y ahí me parece muy importante el tema de cómo se construye la masculinidad: videojuegos, fútbol, pornografía, etcétera, etcétera. Y a las niñas este síndrome ¿no?, ñoño del aprincesamiento. Entonces, bueno, creo que ahí todavía tenemos que trabajar para que eso, en ese sentido, que nadie tenga expectativas sobre lo que un niño o una niña pueda hacer. Bueno, es que esta mañana una de las cosas que hemos estado hablando es... ¿Está oyendo? Sí, yo creo que sí. Una de las cosas que hemos estado hablando es cómo este debate genera una tensión, bueno, un enfrentamiento, nada de tensión, un enfrentamiento que a mí cada vez me cuesta más entender sobre qué se basa. Una de las cosas que hemos dicho a lo largo de esta mañana tiene que ver precisamente con el hecho de que el feminismo precisamente lo que está es tratando de romper esos corsés de los que tú hablas. En eso es en lo que ha trabajado el feminismo y en lo que sigue trabajando el feminismo. Pero el feminismo quiere trabajar en la ruptura de esos corsés sin renunciar a conocer y reconocer que hay algunas cuestiones que no están ni tan siquiera de nuestra mano. Tú has planteado una muy evidente, la menstruación. Pero claro, resulta que no podemos decir que la menstruación es algo que está vinculado al cuerpo femenino. Porque cuando decimos que la menstruación está vinculado al cuerpo femenino, hay gente que sale y te llama transfoba. Es decir, lo que hemos hablado hoy aquí ya está en las redes, como os podéis imaginar. Lo tengo que contar, Amelia, me tienes que disculpar. Está tan en las redes que fijaros que yo una de las cosas que he contado hoy es el peligro que corríamos de que esas disidencias de las que ella hablaba, es decir, ese cambio de roles en este caso, bueno, de actitudes más que de roles, de que tú eras un poco más bruta que tu hermano y tu hermano más sensible que tú, ese cambio a tu madre la trastocaba el conocimiento, bueno, lo que se le había transmitido a ella, pero además de trastocar eso, en una situación en la que tú entiendes que el género es lo que te da la identidad, supone que entonces a ti te pasa algo. Claro. Y si se supone que pasa algo, pues tenemos a un tipo que hoy ha decidido que a mí lo que me pasa es que no me he enterado de que con esta pinta que tengo, es decir, que como soy lesbiana con pluma, pues entonces lo que no me he enterado es de que en realidad lo que me pasa es que soy transexual. En cuanto he salido de aquí ya me han pasado un tuit con esto, ¿no? Entonces verdaderamente hoy os comentaba que una de las cosas que tenemos que decir en estos debates, tanto en las redes sociales como en los debates públicos, es que digan exactamente qué es lo que se ha dicho
en esta escuela que sea transfobo, porque no hay ni una coma. Aquí se ha hecho un análisis detallado de cuáles son las consecuencias de confundir dos conceptos y de los peligros de eliminar de la teoría un concepto que no lo podemos eliminar de la realidad. Y os prometí que había, además, en ese constructo hay un desequilibrio absoluto, porque no desaparecen los varones, desaparece el cuerpo femenino. Y os prometí que os leería un texto de Raquel Rosario. Hola, que el que me está viendo en streaming, de Raquel Rosario Sánchez. Está allí la cámara, ¿no? Raquel Rosario Sánchez. Ella se sorprende y dice que no entiende cómo es posible que la aplaudan por decir soy una mujer y tengo pene y que eso se aplauda, que me parece estupendo. O sea, si tienes pene, si es que yo no cuestiono ese tipo de cosas, pero sí cuestiono la que viene ahora, mientras que se castiga, en este caso a ella, por decir soy una mujer y tengo una vagina. Este es el problema y el desequilibrio. Es decir, tú di lo que te dé la gana. Yo es que no voy a entrar en esas cuestiones. Pero lo que no puede ser es que nosotras, cuando nos queremos autodefinir, se nos castigue, mientras que otros se autodefinen sobre una cosa real o sobre una cosa abstracta y eso se aplauda. Y resulta que hay una cuestión que es más abstracta, que es la que se aplaude, y una que es muy concreta, que es la que se castiga. Tenemos un problema. Y esto, lo dije esta mañana y voy a volver a insistir, no tiene nada que ver con los derechos de las personas transexuales. Lo dije esta mañana y lo vuelvo a decir hoy, cada una de las personas que están en esta sala son personas que defienden los derechos civiles que tienen. Nadie del feminismo ha salido a decir qué es lo que tiene que hacer el registro civil y que les impidan tener una documentación. Todo lo contrario, se ha apoyado su causa. Pero, sin embargo, es que el debate no está en las transexuales, es que no es verdad, porque el feminismo ni las ha atacado, ni las va a atacar nunca. El problema es que estamos en un discurso de la defensa de las mujeres y de sus derechos, por supuesto, y que hay muchos derechos de las mujeres que están vinculados al cuerpo. Hoy he puesto algún ejemplo de algunos artículos y, por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Raquel Rosario, una de las cosas que hace es tratar de jugar en sus discursos con las contradicciones. Y entonces, esto que voy a leer ahora, dirán también que son ¿cómo es? Perdón, es que ya se me... sí, bueno, lo que les dé la gana. Pueden decir lo que les dé la gana, sinceramente. Pero bueno, es un ejercicio y una reflexión sobre las contradicciones de algunos discursos que es un poco duro, pero voy a leerlo, ¿vale? Dice, nos hablan ahora de personas gestantes y de seres menstruantes, que es otra expresión que se utiliza mucho, ¿no? Dice, incluso de si usted tiene un hoyo frontal. Bueno, ella es latinoamericana. Bueno, yo estoy leyendo literalmente su texto. Dice, y se elaboran campañas de productos menstruales diseñados para sangrantes. No, sí, es que las hay, las copas menstruales para personas sangrantes. Las mismas personas que utilizan este tipo de expresiones, y aquí es donde trata de sacar la contradicción, dice, son quienes nos acusan a las mujeres que insistimos que la biología de la mujer es fundamental en temas delicados como los ensayos clínicos, por ejemplo, y la medicina, de ser unas esencialistas. O sea, esos son los que nos llaman esencialistas. Dice, y unas biologicistas. Dice, ¿la ironía todavía existe o también la ha pulverizado el posmodernismo? Sigue, termino ya mismo. Dice, curiosamente, el único lenguaje que hay que cambiar en honor a la inclusividad y la diversidad es el lenguaje que nombra a las mujeres y a las niñas. Los hombres pueden seguir llamando penes a sus penes,
escrotos a sus escrotos y testículos a sus testículos. O sea, obvio. Lo tienen, ya está, no hay nada más que hablar, llaman a las cosas por su nombre, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a pedirle a la mitad de la población que se invisibilice a sí misma? Pondrían el grito en el cielo si de repente partidos políticos empezaran a llamarlos no mujeres. ¿Qué es un varón? Vamos a decir lo que dicen ellos. A mí, mirar, yo trabajé mucho tiempo cuando estaba en Fundación Mujeres haciendo talleres en aula. Y una de las cosas que me resultó más efectiva, pedagógicamente hablando, y ahí se lo dejo para las que hacen vídeos y están en las redes y este tipo de cosas, es la estrategia de la inversión. No hay nada más evidente o que ponga más en evidencia las cosas que una frase que no percibes como sexista, le des la vuelta y si son los varones quienes están haciendo esa acción y lo percibes como sexista, algo está pasando ahí. Algo está pasando ahí. Entonces, Raquel Rosario lo que hace en este texto es precisamente coger y hacer el juego de la inversión con los mismos términos que se han utilizado para describir a las mujeres. ¿Qué es una mujer? Un no hombre. Y nosotras nos hemos comido eso durante mucho tiempo. Y ella dice, los varones jamás aceptarían que les definiéramos como no mujeres. Y sigue. Dice, ¿os imagináis que llamáramos a los varones un produce esperma? Nosotros no hacemos esas cosas, pero nosotras somos produce óvulos. Eyaculadores, porque a nosotros nos están llamando menstruantes. Carga testículos. O si usted tiene un palo, y cierra comillas. Dice, y termina con este párrafo. Dice, yo juro solemnemente que si en mi país, la República Dominicana, algún día aprueban la autoidentificación del sexo como ley, voy a referirme a todos los hombres, y abre paréntesis y dice, excepto a 2, que son con los que convive, con términos igual de despectivos a los que se usan para renombrar a las mujeres, o peor. Las oraciones serían algo así, 2 puntos. Estoy viendo un conjunto de portapróstatas debatir sobre los... Un momento. Sobre los hidrocarburos en la televisión. Dice, por favor, ve, dile a aquel ser fálico que quite su vehículo que me está bloqueando en el parqueo. Dice, es lo mínimo que se merecen. Cierro comillas, cierro cita, gracias Raquel Rosario Sánchez. Esto que es un juego dialéctico, o sea, da igual lo que hayamos leído porque dentro de un rato nos van a decir que hemos dicho no sé qué cosa. Y da igual lo que digamos, ¿vale? Por tanto, mucha tranquilidad todas, ¿vale? Porque da igual lo que digáis, ellos van a decir lo que les dé la gana. Incluso antes de que lo dijeran. Incluso antes. Bueno, dicho esto, lo que quiero traer a colación es que yo lo que quiero aquí hoy es dar mucho ánimo. De verdad, quiero dar mucho ánimo. Y el otro día, en los cursos de verano de la UNED, hablamos de cómo funcionan los sistemas reactivos en política. Y en el caso del patriarcado, el sistema reactivo funciona en función de la cuota de mujeres que son capaces de soportar sin que se les muevan los cimientos. ¿Bien? Y han soportado una cuota amplia, pero es que la cuota empieza a desbordárseles. Y entonces el proceso reactivo no es suficiente con que el machismo duro reaccione. Necesitan otro tipo de reacciones. Y en ese tipo de reacciones contra la igualdad y el feminismo van a encontrar unos aliados extraordinarios en aquellos que quieren confundir lo que decimos, que dicen que decimos lo que no decimos y que les da igual porque van a decidir
aunque cuando nos insultan nos dan la razón. ¿Os acordáis que yo esta mañana manifesté que cuidado con las cosas que hacíamos, porque aquellas mujeres que queremos romper con los estereotipos de género, sobre todo las niñas que quieren romper con los estereotipos de género, pueden ser señaladas como susceptibles de ser catalogadas como otra cosa que no son? Pues eso ha quedado demostrado hoy mismo en un tuit, cuando, buscando desautorizarme a mí, han decidido, en un comentario absolutamente machista y lesfóbico, vamos a usar su lenguaje, que como no le gusta a este señor como visto, que lleve el pelo corto y no esté en el estereotipo femenino, a lo mejor lo que me pasa es que soy transexual. Este es el nivel. Esto es lo que hay. Y lo único que os quiero decir es que no tengáis miedo, que no nos pueden acobardar, que lo único que persiguen es acobardarnos y que les tenemos que decir que no y que no, porque un no en la boca de una mujer es la palabra más revolucionaria. Eso es lo que tengo que decir. Bueno, ¿sigo yo? Vale. Bueno, a mí me gustaría apuntar sobre lo que acabas de decir, Ángeles, que esto que te han hecho a ti se lo están haciendo a todas las chicas que tienen disforia, que lo manifiestan en redes y que que sin embargo, como son feministas radicales, muchas de ellas ya renuncian a las categorías trans porque entienden que son precisamente adaptativas al género en vez de abolicionistas, y lo manifiestan y expresan sus problemas, cómo se sienten, el rechazo que experimentan sobre sus cuerpos, y como tienen un discurso abolicionista del género para hacerles daño, estas mismas personas que hablan del misgendering y todas estas historias, van y les sueltan que son eso, que son transarmariados y que lo que están, pues eso, o sea, intentan desprestigiarlas, insultarlas precisamente por eso, ¿no? Llamándolas acomplejadas, transacomplejadas, ese tipo de cosas. Me parece absolutamente insultante, porque al final reivindican tanto esa liberación de identidad de género y lo que hacen es negársela a aquella que no está de acuerdo con sus historias. Lo que pasa es que tú estás siguiendo mucho este tema, eres consciente de que cada vez más mujeres transexuales están con el feminismo, en el feminismo, y denunciando incluso lo mismo que estamos denunciando aquí. Es decir, cada vez hay más mujeres transexuales que toman conciencia de que efectivamente ser mujer implica tomar conciencia de la opresión de las mujeres, que no es una cosa tan fácil ni tan sencilla. Así que está bien que manifiestes lo que dijimos esta mañana en definitiva. Y ese colchón de personas transexuales, de mujeres transexuales en este caso, cada vez es más amplio, lo cual nos dice que vamos por el buen camino. Si todo es tiempo. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que aquí el tema está... Bueno, pero es que esto se plantea también desde el propio movimiento trans. Es que esto no viene... O sea, es decir, el cuestionamiento al discurso hegemónico sobre lo trans se da también dentro del propio movimiento trans. Es decir, el discurso del yo he nacido en un cuerpo equivocado. Eso también se cuestiona dentro del propio movimiento. Por ejemplo, Miquel Miché. Lo que pasa es que con Miquel Miché no estoy de acuerdo luego en la conclusión que saca, ¿no? Que es precisamente negar un poco el sexo en vez de negar el género, ¿vale? Pero el cuestionamiento que hace es perfectamente acorde al pensamiento abolicionista del género. Exactamente igual. Y muchas personas trans que están de acuerdo con este análisis también abolicionista del género optan, bueno, personas trans, personas con disforia, ¿vale? Porque pueden identificarse o no con este tipo de categorías. Pues optan o bien por no identificarse con este tipo de categorías y reivindicarse como simplemente mujeres o hombres por sus sexos que quieren luchar contra el estereotipo de género, ¿no? Entendiendo que su disforia proviene de esta imposición social, ¿no? Y que crea un rechazo sobre ellas mismas, que además me parece bastante importante resaltar que cuando se trata de disforia femenina está muy relacionado en un gran número de casos con la cosificación masculina y con la violencia machista que sufren.
como un rechazo precisamente a ese tipo de violencia, el que termina finalmente en el rechazo al propio cuerpo. Es lo que así nos manifiestan todas estas chicas que tienen disforia, pero que sin embargo no se quieren, que antes incluso sí que se identificaban con las categorías trans, que han de transicionar, incluso que han llegado a tener procesos de hormonación, etcétera, pero que finalmente han de transicionado porque entienden que esa no era la mejor solución para ellas y para... ¿Entiendes? Y igualmente otras personas transexuales que se han decidido transicionar y sí que comparten este tipo de teorías, pero que sí que reconocen igualmente la diferencia política que existe de tener o no tener un sexo, y no pasa absolutamente nada, que eso no significa negar la violencia que sufren las personas transexuales ni sus realidades, ni que no haya que caminar juntos, ¿no? Por ejemplo, mirar de Ayala, y hay más personas así. O sea, por ejemplo, J.K. Rowling está siendo perseguida por seguir a personas que tenemos discursos abolicionistas de género, entre las que se encuentran Julie Bindel, que es una mujer que se ha tirado 40 años desviviéndose por los derechos de las mujeres y de las lesbianas, derechos humanos en general, ¿vale? Y a la que la han hasta agredido físicamente y se ha justificado desde todos los medios, incluso que se dicen feministas, por tener un discurso abolicionista del género, ¿vale? Y también por seguir, entre otros, a personas transexuales que no se identifican con estos discursos y que lo cuestionan activamente, ¿vale? O sea, esto no es un problema de personas trans contra personas cis, ¿vale? No lo es un problema ideológico sobre el género. Hay otra cosa que me hace mucha gracia, porque se pasan el día diciendo es que sois unas biologistas, que es que lo que estáis haciendo es reducir a las mujeres a vaginas, porque es que decís que ser mujer es tener vagina. Bueno, vamos a ver, no quiero faltar de respeto, vamos a ver. Esta incapacidad, no sé si propia o impostada, de no querer o no saber distinguir entre tener y ser, es que me parece algo importante. Las mujeres pueden tener vagina, pero no significa que sean vaginas. Tener y ser no es lo mismo. Yo digo, tengo pelo, pero no significa que yo sea mi pelo. Me explico. Que yo tenga un sexo no significa que yo sea mi sexo, o mi vagina, o mis genitales. Significa, lo que estoy queriendo decir, que mis genitales, en cuanto a sexo, tienen una trascendencia política en mi vida. Pero yo no soy solamente mis genitales forman parte de mi vida. Es que, no sé, es que me parece algo básico. Pero mientras que estas personas nos acusan a las feministas, abolicionistas del género, de que nos reducimos a vaginas, al mismo tiempo, cuando se refieren a nosotras, propiamente dichas, utilizan los términos que hemos estado viendo. Personas con vagina, personas gestantes, sangrantes, front holes, o sea, el agujero delantero, y ese tipo de cuestiones que lo que hacen es reducir a las mujeres, algo tan complejo y tan político como su sexo, a algo ridículo, cosificado y estereotipado. Son ellos quienes nos reducen a vaginas, negándonos la capacidad de ser personas. Son ellos. Las abolicionistas de género queremos que todo el mundo sea libremente, no nos oponemos a eso. Al revés, lo que estamos diciendo es que con este tipo de teorías, los únicos que van a ser libres y van a seguir siendo libres son los hombres. Claro. Porque el sistema de género que nos oprime sigue ahí. O sea, mientras que no cuestionemos la feminidad y la masculinidad y señalemos que esto es jerárquico, que esto es una estructura de violencia y de opresión y que esto tiene una finalidad política determinada, insisto, da igual los géneros que te quieras inventar, porque al final vas a seguir manteniendo la misma jerarquía dentro de la diversidad. El género, creo que era Ana, o no recuerdo quién fue, ponían una diapositiva donde presentaban el género es así, ¿no? Y salían muchísimas identidades de colorines y tal. Sí. Y luego ponían otra diapositiva, otra foto, donde decían, no, el género es más así. Y salía un hombre, ¿no? La figurita de un hombre encima pisando a una mujer. Eso es el género, efectivamente. Eso es el género. No podemos desligar los estereotipos del género de su función política. Porque si hacemos eso, lo que estamos negando es el análisis feminista. Y si convertimos el género en una identidad personal, equiparándolo a la personalidad, en vez de desligar la personalidad de estas imposiciones de género
que es a lo que apuntabas tú antes, María José, al final lo que estamos haciendo es convertir, como digo eso, en un derecho humano, equiparando al libre desarrollo de la personalidad, y por lo tanto cuestionar eso convierte al feminismo en un discurso de odio. Me explico. Si ahora tenemos esto, cualquier argumento que visibilice a las mujeres, su realidad de sexo y todo lo que eso supone, señalar realmente el sistema como es, se convierte en un discurso de odio. Lo convierten. Lo convierten en un discurso de odio, efectivamente. Por eso se atreven a legitimar el discurso de la violencia, que el discurso de odio lo tienen ellos, justificando agresiones físicas, justificando vetos, justificando insultos, justificando amenazas, justificando manipulaciones y sin dar un solo argumento político más allá del es que eres una transfoba. Pero no son capaces de contestarte a nada ni de rebatirte absolutamente nada más allá de yo sufro mucho. Nadie está diciendo que no se sufra. Lo que estamos diciendo es que son realidades distintas que necesitan de una politización adecuada. Y respuestas públicas distintas. Exactamente, respuestas públicas distintas. O sea, tenemos que recuperar la categoría política de sexo como fundamento de la liberación de las mujeres. Es el motivo por el que nos están oprimiendo y el género es la excusa, es el instrumento. Y esto tenemos que reivindicarlo. No puede ser que hace 30 años estuviera hablando de que no hay cosas de niños ni de niñas. Y ahora resulta que es que somos mujeres porque es que nos estamos identificando con lo femenino. Esto es un retroceso brutal. Nos estamos jugando a lo más básico, que es quiénes somos. La incapacidad de conceptuarnos como sujetos políticos. Es que es muy grave, es que es lo que se fundamenta nuestro movimiento y nuestra lucha. Nos lo estamos jugando todo aquí. En tanto no consigamos esto, el feminismo quedará reducido a aquel apartado de la lucha feminista que le venga bien al sistema. Y seguiremos en la misma posición que estamos, totalmente invisibilizadas. Así que eso por un lado. Y luego por otro quería añadir, que no me ha dado tiempo antes. No sé si conocéis a Mariano Beltrán. Bueno, pues Mariano Beltrán, para las que no lo conozcan, es un activista que se pasa el día haciendo conferencias, charlas, bueno, haciendo lobby, por así decirlo, a favor del alquiler de vientres. Pues uno de los argumentos que utiliza para justificar esto es negar que esto sea un tema de opresión contra las mujeres. ¿Por qué? Porque esto supone un argumento transfóbico, porque claro, obviamente no todas las mujeres se quieren embarazar, porque hay mujeres con pene y hay hombres con vagina y hay otros tipos de identidades, que eso es reducir demasiado la problemática, decir que esto es un problema de mujeres, porque obviamente hay muchas personas que pueden gestar y no tiene por qué ser un tema de mujeres, sino es un tema de diversidad al final, de libre intención y bueno, pues familias diversas y todo muy diverso, ¿no? O sea, todo este tema es importante no por lo que hagan las personas trans en cuanto al género, es porque eliminamos las garantías que se establecen para las mujeres a través de visibilizar el género como un instrumento de jerarquía y de establecer lo que ocurre cuando eres un hombre y tienes un sexo de macho y lo que ocurre cuando eres una mujer y tienes un sexo de hembra. No se trata de que las personas sean muy malas y quieren hacer daño a las mujeres. Se trata de que si te cargas el sistema de garantías fundamentado en el sexo, lo que estás haciendo es posibilitar todo tipo de abusos sobre él. Y ahí es a donde queremos ir. Así que, eso, mi conclusión es sobre todo que la diversidad no puede ser el instrumento que rija las políticas de igualdad, porque es un concepto, como he dicho al principio de mi ponencia, formal. Y tenemos que recuperar lo material de nuestra lucha, focalizarnos en quiénes somos, en lo que nos pasa e, insisto, no tener miedo de los discursos censuradores, porque precisamente tienen que acudir a silenciar, porque cuando se señala se les cae el chiringuito. Se les cae el chiringuito porque no te saben responder y tienen que tirar de emocionalidad y de bruja. O sea, es que el TERF es el nuevo bruja, es el nuevo feminazi, es el nuevo cállate, como decía Amelia.
El discurso de ellos lo tienen ellos. Nosotras sabemos que llevamos toda nuestra historia defendiendo los derechos humanos. Y podemos estar muy orgullosas y con la cabeza muy alta. Y que ladren lo que les dé la gana. Y ya está, simplemente. Pues yo no creo que me haya quedado nada pendiente de desarrollar la presentación que he hecho antes, pero sí que en el marco de una escuela de feminismo y sí que en la práctica de en el desarrollo de una práctica curatorial feminista, y además desarrollando esa práctica curatorial en diferentes países, me suelo encontrar a veces con el problema de que no compartimos una misma cronología, una cartografía de lo que es el feminismo. Y esto, en el marco de una escuela de feminismo, decía, me parece que es un tema interesante. Y yo suelo funcionar con una que te tomé prestada a ti, Amelia, que me gustaría leer brevemente un fragmento en el que sinteticé las 3 olas de la exposición que haces en Feminismo en el Mundo Global, y me gustaría ver qué piensa la gente, si tenemos que completarla, si podemos analizarla, si podemos llegar, si podemos ponerla a debate o si podemos completarla, este tipo de cuestiones, porque creo que es ciertamente importante y sobre todo hay una gran diferencia en el contexto anglosajón, que es el contexto que más potencial de difusión de discursos tiene, lo que se conoce como la segunda ola es lo que llaman las anglosajonas la segunda ola, lo que se conoce en el feminismo continental como la tercera ola. Bueno, voy a leer este pequeño resumen, si soy capaz. Sí, creo que sí. Y lo miramos y lo comentamos, si os parece, ¿no? Como método como tema para debatir. La primera hora del feminismo, comillas, puntos expresivos, vengo de un sitio y digo, la primera hora del feminismo abarca el periodo que va desde la publicación de la igualdad de los 2 sexos de Poulain de la Barre en 1673 hasta la vindicación de Wollstonecraft en 1792. Con ella, añade Valcárcel, el feminismo se apropia de la enorme potencia de la idea de igualdad y forja su terminología, su tópica y su primera agenda. Pero resalta que contra la vindicación de igualdad se respondió con la naturalización del sexo. La segunda ola, también conocida como sufragismo, comprende desde el manifiesto de Séneca en 1848 hasta el fin de la Gran Guerra. El sufragismo, que partió de las mismas filas que el abolicionismo, fue un movimiento de agitación internacional presente en todas las sociedades industriales que tomó 2 objetivos concretos, el derecho al voto y los derechos educativos, y consiguió ambos en un periodo de 80 años. Lo que Valcárcel destaca que supone al menos 3 generaciones militantes empeñadas en el mismo proyecto, de las cuales, obvio es decirlo, al menos 2 no llegaron a ver ningún resultado. Contra la segunda ola se utilizó la misoginia romántica y contra sus conquistas se respondió con la mística de la feminidad. Precisamente, Valcárcel señala la publicación en 1963 del texto de Friedan, en el que se acuña este último concepto, como comienzo de la tercera ola. Una ola que tomó el cuerpo con la revuelta feminista que protagonizaron las mujeres que se estaban formando en la universidad a finales de los 60 y principios de los 70, que realizaron un ágil diagnóstico. El orden patriarcal se mantenía incólume. Además, patriarcado fue el término elegido para significar el orden sociomoral y político que mantenía y perpetuaba la jerarquía masculina, un orden social, económico e ideológico que se reproducía por sus propias prácticas de apoyo, con independencia de los derechos recientemente adquiridos. Inmediatamente, la teoría feminista irrumpe en un sinfín de disciplinas del conocimiento, ya que había que someter a crítica los saberes heredados, por cuanto distorsionaban la imagen de las mujeres o servían ideológicamente para perpetuar la dominación masculina. Así, el feminismo empezó a borrar las fronteras tradicionales entre lo privado y lo público, y los grandes lemas de esta ola, lo personal es político, mi cuerpo es mío y abolición del patriarcado, condensaron los temas de una agenda que se presentó por primera vez entonces y que sigue aún abierta.
Pues esto es lo que yo quería traer a la sala, a la mesa, para ver cómo... Porque es que yo he oído, en estos 2 días ya he oído que si cuarta ola, que si... No, lo que estaba diciendo, en el contexto anglosajón, por ejemplo, desaparecen las feministas ilustradas. O sea, todo eso desaparece un plumazo y claro, luego todos los datos son importantes para todos los signos son importantes para crear significado, entonces, y todos los conceptos son necesarios para luego tener una narrativa. Entonces, si de repente haces esa amputación tan severa, la cosa queda de otra manera. O sea, si empezamos con el sufragismo y olvidamos las feministas ilustradas, yo creo que tiene consecuencias importantes, y veo que se asume acríticamente esa cronología anglosajona en el ámbito del Estado español, en el País Vasco, etcétera, y cuando se habla de la segunda ola se está hablando de lo que las americanas, las usamericanas entienden, y también las inglesas, las del Reino Unido, entienden como segunda ola, second wave. Entonces, claro, para nosotros es una tercera ola. Por eso he leído esta cronología que me parece que marca una genealogía y una cartografía que creo que es importante retener. Pero entiendo que hay gente que piensa que hay otras formas de contar, otras formas de medir, que quizás pues podrían ser no sé, elementos de debate y de enriquecimiento, o no sé qué pensáis. Bueno, pues yo a mi vez hago intervención para un asunto que me sorprende de todo lo oído. Hay que tener en cuenta una cosa, que es la antropología. La antropología ha llegado a cierto grado ya de perfección en el momento presente. Es decir, que de aquellos análisis que este tipo de saber puede hacer de los datos que encuentra, han de ser análisis por lo común respetables y respetados. Y hay una cosa que me sorprende mucho, porque es que para la antropología sí que queda muy claro por su mayoría o todas las sociedades conocidas, cualesquiera que sea su tipo de altura que hayan logrado, es decir, tanto en sociedades estatales como en sociedades que no llegan ni con mucho a la forma de Estado, cómo se define la virilidad. Y aquí asistimos a un fenómeno que es extravagante. Quiere decir que es extravagante. ¿Por qué? Porque en todas partes la virilidad se ha definido como yo soy yo, porque no soy tú. Es decir, un varón se define porque no es mujer. En todas las culturas conocidas. ¿Qué es un varón? Aquello que no puede ser confundido con una mujer sin desdoro. Una mujer puede ser confundida con un varón y eso dará lugar a cosas chuscas, raras, que además son divertidas de por sí. Yo qué sé, acuérdense, Don Gil de las Calzas Verdes. Habrá cosa más divertida. Hay una mujer que, pretendiendo el amor de un cierto señorito, y había cuenta de que el señorito no está por la labor, entonces se dedica ella, vestida de varón, a enamorar a la quien sea, pues para un sistema largo de conquista, ¿no?, que ha imaginado. Bien, esas situaciones en las que una mujer pasa por ser un varón no están del todo mal vistas, son chuscas. Lo terrible es que un varón pueda alguien pensar que no lo es, porque lo no varón es mujer. A ver, el polo está cargado y el polo positivo es el viril. Luego, la ausencia de virilidad es la feminidad. La feminidad no es nada en sí, excepto la ausencia de virilidad. Hombre, un varón, yo que sé, acuérdense de la historia que pinta maravillosamente Van Dyck, ¿no?, que es Aquiles revelado, que es fantástico cuadro. El fantástico cuadro de Aquiles revelado se ve cómo hay varios personajes en la escena. Hay como dos mercaderes que miran con cara uno a otro de aquí está sucediendo algo interesante. Si tenemos ordenador podemos buscarlo.
Van Dyck, Aquiles revelado. ¿Pero qué quieres hacer? Van Dyck. Y luego Aquiles, y no saldrá. Bien, otro personaje es una mujer muy hermosa, muy bellamente vestida, con una expresión de estar absolutamente abrumada. Varias criadas que miran a los personajes principales y el personaje principal, que es una mujer que se ha levantado y de repente ha revelado que es un varón. ¿Por qué? Porque el mito quiere que para escaparse de determinadas cosas el héroe se haya metido en un gineceo, en una especie de harén. Y entonces está allí haciendo como que hila, haciendo como que hace cosas femeninas. Como se le busca porque se le quiere llevar a la guerra y él se está escondiendo de ese destino natural de la virilidad, que es la guerra, ¿cómo engañarle? Al gineceo llegan dos mercaderes y traen todo tipo de cosas. Traen collares, piedras preciosas, tijeritas y un puñal. Y las ponen delante de las mujeres para que elijan. En el momento que ve el puñal, inmediatamente él toma el puñal. Y en ese momento se dice, bueno, ya está, se acabó la broma. Y la bella mujer de detrás es aquella que está embarazada porque es la única que allí sabía, la hija del rey, que después de todo aquella dama no era una dama. Entonces, toda una historia que nos dice cómo en el siglo XVII este extraño mito sigue siendo fascinante. ¿Por qué? ¿Cómo podría un varón encubrirse? ¿Por qué alguien... Hoy por la mañana una de ustedes me lo ha dicho, pero siendo el polo viril el polo valioso, ¿por qué un varón renunciaría al polo viril para ir a encarnar el otro? Bueno, puede hacerlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Son preguntas demasiado difíciles. En todo caso, nunca han sido las preguntas. Aunque esto haya sucedido muchas veces, para, digamos, la antropología basal de cualquier cultura humana, el varón es lo que no es una mujer. Luego, lo que de todas evitará un varón es aquello que se considere femenino. Si cantar es femenino, los varones no cantarán. Si hilar es femenino, no hilarán. Y generalmente un varón se excusará de desconocer incluso las cosas elementales que permiten la supervivencia, diciendo que no le competen, que no ha podido, que no ha sido capaz de aprendérselas porque no están en su programa de conocimientos. No es tan claro el asunto para las mujeres. A las mujeres comportarse virilmente depende de para qué lo hagan. Una mujer que se enfrenta virilmente a quien quiera atacar a un hijo suyo merece respeto. Utilizar la fuerza depende de para qué o sobre quién. No es lo mismo. Y por último, antes alguien habló de la sangre. Es que no hay sangre más abyecta que la sangre menstrual. Es un universal. Que la sangre menstrual impurifica, es impura. ¿Por qué? Porque no surge de la guerra. Es una actividad viril seria. La sangre del guerrero es valiosa. La sangre de los mártires, que se ha dado en un momento de absoluto sacrificio con valentía, es valiosa. Pero ¿qué han hecho de valioso o de respetable las que sangran? Claro, que ya te vuelvan a decir aquello de que eres un cuerpo sangrante, es para decir, sí, hijo mío, sí. Eso ocurre. ¿Qué cosas, La postura erecta ha costado eso a la hembra humana. Eso y el desplazamiento del foramen magnum hace que todavía tengamos esto llamado intelecto. No, si las cosas al fin acaban teniendo una justificación por alguna parte. Yo creo que quien se comporta de una manera tan caprichosa,
como algo como esto, que es lo que ha presidido la eticidad humana desde su inicio, no ha llegado al grado evolutivo suficiente. Y no digo más. Tenemos un cuarto de hora para el coloquio, para el que quiera intervenir, y si parece que ya hemos intervenido suficientemente, nos autoconvocamos para mañana, pero parece que hay una palabra pedida. Tienes a Maite también. Maite. Bien. Ahí está Josefa. Sí. Sí, yo solo quiero leer dos párrafos muy cortitos de un librito que me imagino que todo el mundo conoce, y si no, lo recomiendo, que es Identidades asesinas de Amin Maouf, que es un libanés afincado en Francia, que en un momento determinado hace una reflexión muy cortita en un ensayo de 120 páginas sobre la construcción de la identidad. Y el libro se titula Identidades asesinas y viene al cuento de una pregunta que le ha hecho Ángeles a María José, que es el fin de las hostilidades, ¿no? Dice: identidad asesina es aquella que reduce la identidad a la pertenencia de una sola cosa e instala a los hombres en una actitud parcial, sectaria, intolerante, dominadora y a veces suicida. Su visión del mundo queda por ello sesgada, distorsionada. Cuando asignamos a una comunidad el papel de cordero y a otra el del lobo, lo que estamos haciendo, aun sin saberlo, es conceder por anticipado la impunidad a los crímenes de una de las partes. Claro, efectivamente. Ese texto lo pongo yo en clase. Hola. Muy interesante las jornadas, la verdad que las estamos disfrutando muchísimo. A mí me parece que justo te has quedado ahí, justo donde yo decía, bueno, y ahora dirá que en la cronología anglosajona aceptan como feminista una tercera ola que precisamente lo que pone sobre la mesa es que es feminista la diversidad, las teorías de Butler sobre el género, y como la han aceptado como dentro del corpus feminista, es difícil salirse de ahí. Sí. Quizá nosotras, que no tenemos esa cronología, gracias a vosotras, por cierto, podemos entender rápidamente que quizá lo primero que tendríamos que poner en cuestión es si las teorías sobre el género en un libro en el que no se nombra ni una sola de la palabra mujer tienen que ver con el feminismo, son en sí una teoría feminista o no. Y no, bueno, quiero decir algo más, pero no. Bueno, esto sobre este tema, pero porque me parece muy interesante, me da la sensación, y yo soy la primera que me ocurre, que muchas veces tenemos discusiones absurdas y probablemente muy poco fértiles en Twitter, en las redes sociales, etcétera, sobre estos temas, que caemos sin darnos cuenta en un menjunje en el que en vez de estar analizando lo que en teoría venimos a analizar aquí, que está clarísimo, que es poner en tela de juicio si la teoría queer puede ser asumida como feminista o no. O sea, claro, ¿cómo no vamos a poder analizar y discutir sobre una teoría? Estaría bueno. El problema es cuando reducen el análisis y la discusión a las identidades y juntan lo que es la transexualidad con lo que es el transactivismo, que además se autoproclama transfeminismo. Entonces, si juntamos todo lo que es y caemos, por lo menos yo me he encontrado a veces que yo misma caigo, en no decir, oiga, mire, cuando usted dice teoría Quincón y hace una autobiografía y luego, sin embargo, está hablando de la transexualidad como si fuera una teoría, cuando es una experiencia identitaria y tiene que ver con los individuos y no con lo colectivo, al final el debate es imposible de llevar a ninguna parte. Sí. Es imposible, porque entramos en el juego directamente. Es como si entráramos en el juego de hablar de trabajo sexual. Eso es lo mismo, porque en la propia conceptualización pues hemos perdido ya, claro, bajo mi punto de vista. Y lo único que quería también apuntar es que en este sentido también noto que caemos en confundir o en no ser lo suficientemente claras con el concepto en sí del sexo, y caemos en hablar de sexo muchas veces sin hacer disquisiciones sobre cuando hablamos de cuerpos sexuados, cuerpos sexuales y orientaciones sexuales, que son cosas totalmente diferentes y que la politización tiene que ser distinta. O sea, si yo hablo de orientaciones sexuales y lo junto con la transexualidad,
mal voy. Claro que la teoría queer habla de orientaciones sexuales. Hablemos de que la teoría queer habla de orientaciones sexuales y hablemos de lo que propone sobre la sexualidad y dónde está la sexualidad de las mujeres dentro de la teoría queer. Podemos hablar de eso, pero cuando juntamos el sexo con el cuerpo de la mujer visto de manera sexual desde la mirada masculina, entonces estamos hablando del placer sexual masculino, no del sexo entendido como el placer sexual, del sexo entendido como la experiencia biológica, o sea, como la realidad biológica de las mujeres. En la mayoría de los debates no se tiene en cuenta así. Entonces yo noto que nosotras estamos hablando con una terminología en un debate estéril. Es como si yo hablara en un idioma y las otras personas con las que pretendo entenderme están hablando en otro. Entonces me parece que como no conceptualicemos bien y no expliquemos bien lo que queremos decir desde un principio, o sepamos en qué espacio nos estamos moviendo de debate, o por lo menos lo acotemos, es imposible. Y ya está. Muchas gracias. Sí, ¿cómo es? ¿Le contesto lo de las cronologías? Bueno, hay un, dos. Yo también me gustaría decir una cosa. ¿Cómo es esta cita? Vamos a decir de modos conceptualizar, expolitizar. No, lo de las cronologías es que... Me he quedado donde me... vale, perdón. Me he quedado donde me he quedado porque no es solamente las tres olas que se cuentan en el Reino Unido, es que yo he oído infinidad de cronologías distintas. Por eso he planteado la cuestión de la cronología y tampoco conozco en profundidad las diferentes cronologías, porque muchas veces las vas escuchando y se olvidan, o sea, pues, no retienes, ¿no? De todas. Bueno, pero sí que me parece que es un tema, solamente quería llamar la atención sobre el tema, porque creo que es un tema problemático por lo que estamos diciendo. O sea, me parece que, y lo noto, es en contacto con el mundo anglosajón, y además esto que acabas de decir tú, pues corrobora lo que yo estoy diciendo, ¿no? Si tú borras de un plumazo el feminismo ilustrado, pues tenemos un grave problema, tenemos un gran agujero. Bueno, sobre todo porque borras la ilustración completa. Claro. Entonces te vas a poner directamente en el periodo romántico, que era un irracionalismo. ¿Y cómo vas a poder defender un racionalismo democrático como es el feminismo desde un irracionalismo? Va a ser un poco raro. Bueno, pues aquí tenemos, parece ser, una de las causas, ¿no?, de donde te llevan algunos conteos o algunas cronologías que no parecen ser muy útiles. En cuanto a teoría queer y teoría feminista en el campo del arte, también esto me ocurre con por ejemplo, Amelia Jones, que es una amiga mía, me invitó a participar en una de sus publicaciones de historia del arte, como es historia feminista y queer del arte. Hacen este tipo de ensamblajes con los que yo siempre, en los que cuando participo debatiendo, porque aquí sí que hay un debate civilizado y nos escuchamos y decimos, pues mira, esto no creo que sí, no sé qué. Pero con Lourdes Méndez llevo organizando un curso sobre arte y feminismo, que por cierto os invito a todas y todos a que vengáis el próximo 16 y 17, que se va a celebrar en Artium en Vitoria, la 12ª edición, en el que tenemos una serie de criterios para discriminar qué es teoría feminista. Y además, teniendo en cuenta lo que comentaba esta mañana, que el tándem Butler-Foucault tiene una bibliografía extensísima, detectamos algo en estos años de trabajo, se detecta de una forma fácil, como cuando miras la bibliografía de las autoras. ¿A qué autoras o autores citan? Claro, lo que entendemos por teoría feminista se basa en teóricas feministas, no solo, pero tiene en cuenta lo que es la tradición del pensamiento feminista, etcétera. En cambio, la teoría queer a menudo pues no tiene, hay otro tipo de autores que no son feministas, que esto no quiere decir que tú no puedas producir teoría feminista a partir de autores y autoras no feministas, pero esto es algo que me parece que es muy llamativo y muy gráfico, ¿no? También para consultar la bibliografía de los discursos. Y a mí, en cualquier caso, se pueda o no se pueda hacer teoría feminista a partir de autores o autoras no feministas, lo que me parece es que lo que no podemos, lo de la suplantación que comentábamos en la comida, tampoco podemos ocupar el espacio. Si tenemos un espacio feminista con lo que cuesta abrirlo, mantenerlo y custodiarlo, pues no vamos a dejar que nos den gato por liebre. Y este es uno de los criterios que utilizamos Lourdes y yo para discriminar a qué personas invitamos, con qué publicaciones, etcétera, ¿no? Y os invito a que también tengáis en cuenta esto, ¿no? Mirar la bibliografía de una autora o un autor suele dar muchas pistas sobre de dónde viene su discurso. Yo creo que te he contestado, sí, ¿no?
A mí me gustaría añadir, por un lado, bueno, que estoy de acuerdo con el tema de la necesidad absoluta de conceptualizar bien y de no entrar en determinadas historias. Está el tema de que ellos a veces tampoco tienen muy claro, a veces ni siquiera por dónde va su propio discurso. O sea, es que te encuentras argumentos que a la vez te dicen una cosa y te contradicen la siguiente, se van ajustando un poquito a justificarse lo que es su emoción, intentando dar una explicación social que realmente se están impostando un poco, ¿no? O sea, porque esta conceptualización del género es realmente impostada, puesto que evita la conceptualización del sexo, pues realmente es algo propio y de cada uno, y para evitar decir que esto es igual a lo femenino y lo masculino, porque ahí visibilizan lo sexista que es, pues dan mil fórmulas diferentes. No, es que es algo interno mío personal, que es que no tiene nada que ver con este tema. Bueno, pero la ley aquí, tu definición dice que sí. Ah, no, es que, bueno, es decir, hay muchos tipos de conceptualizaciones que hacen para justificar este asunto que hay que verlo, o sea, es que adaptan eso, también su discurso es un poco fluido, ¿no? También, a veces. Eso, sí, por eso. Efectivamente, por eso estoy de acuerdo que nosotros es importante conceptualizar bien, pero también hay que tener en cuenta todas estas argumentaciones que te pueden dar para proceder a contestar en determinados momentos. También a niveles legales, etcétera, porque esto se presenta a la propia ley también, o sea, hay contradicciones importantes de la propia ley. Por ejemplo, el tema de la orientación sexual se define como atracción de un sexo a otro. Es decir, lo gay y las lesbianas son personas de hombres y mujeres que se sienten atraídas por las personas del mismo sexo. Y los heterosexuales igual, ¿no? Y las bisexuales les da igual. Tal cual, en la ley al mismo tiempo, luego a continuación te dicen identidad de género, lo que yo quiera. Y dices, entonces, ¿cómo casa ser gay si resulta que ser hombre y ser mujer es lo que a ti te da la gana? O sea, son conceptos que se rechazan entre sí. O sea, para que veas el cacao hasta el punto de que llega. Pero es que luego has dicho una cosa sobre que el tema de lo transexual es algo individual. Yo no estoy de acuerdo. Sí que afecta a personas individuales, pero el tema de la disforia es una cuestión social. Yo no creo que podamos extraer el análisis del género, de cómo funciona el género y la sociedad respecto a la disforia. Porque además es que sería impedir que... ¿Cómo? Efectivamente, o sea, es que los análisis, bueno, las cuestiones... O no, hay gente que no tiene disforia de género. Efectivamente. Y que, o sea, que yo cuando te digo hablar de la disforia de género, digo, ¿y eso qué es? No, pero me refiero a gente que siente una disconformidad realmente con el cuerpo y que necesita cambiar, y que siente la necesidad de cambiarlo, de rechazarlo. Elena, la disconformidad con el cuerpo depende de si es el cuerpo vestido o no. Porque de verdad no confundamos el género con la historia de la moda. Bueno, disforia de sexo a lo mejor, más bien. No, pero de nuevo, o sea, ¿qué le molesta a alguien tener que... tener pecho, los genitales, ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que da lugar a una hormonación. Perdona, déjame que te diga una cosa del generacional. Mira, en mi generación no teníamos disforia de género. Yo no tengo ni cuenta de Twitter, yo lo digo ya, ni disforia de género, para que os quede claro. Claro. Lo digo porque te escucho y digo, y dale que te pego, o sea, estábamos contra el paradigma biomédico, y de repente te oigo a ti con la disforia todo el día, que digo, pero no puedo más con la disforia, porque qué cosa es la disforia. Sí, es que yo voy por ahí precisamente. Yo no sé que tú lo dices para denunciarlo, pero sí. Para llegar, das muchas vueltas a la misma. Claro. Sí. O sea, lo que quiero decir es que para cuestionar el discurso biomédico, lo que hay que poner de manifiesto es que esto es algo que da de rechazo por una cuestión social. Claro, pero que a eso los seres humanos somos variadas y variados y múltiples y no sé qué, pues sabemos de todo. Totalmente. Hay dos palabras pendientes y pongo a quien sea por testigo de que esas palabras se darán. Una de ellas es Dulce, que está esperando, y luego María José, y cerramos. Bueno, y Belén, y cerramos. Muy brevemente. Y no se responde. A veces parece un poco que viviésemos en círculos de tiza caucasianos. Y es verdad, lo que acabas de decir de la generación es verdad, y yo tengo que reivindicar el trabajo de mi generación
María José, con respecto al tema de menarquía, menstruación. O sea, hay todo un trabajo de toda una generación de mujeres, o más de una en realidad, que empieza con el colectivo de mujeres de Boston y que continúa con las asociaciones de mujeres para la salud, que hemos escrito mucho y creo que bastante lúcidamente sobre qué ha significado históricamente la sangre, lo sangrante, la menstruación, la menarquía. Con poco éxito, porque es cierto que no hemos conseguido que lleguen las mujeres a la adolescencia y al tiempo de esa primera regla, sabiendo muy bien a qué se enfrentan y de dónde vienen. Pero también es verdad que hemos conseguido en parte romper grandes tabús ancestrales, ¿no? Entonces yo tengo que reivindicar ese trabajo que hemos hecho a fuerza, porque es el trabajo de mi generación, y lo que pasa es que parece que a veces dentro de los trabajos que hemos hecho hay una parte que quedan como invisibilizados o que desaparecen, y se nota también en el debate y en los discursos, y creo que en parte habrá que recuperarlos para las que vienen detrás. No sé si cuarta ola o tercera ola y media. Es algo que me sigo preguntando. Si estamos, Alicia trata de convencerme de la cuarta ola y yo sigo teniendo mis serias dudas. Estemos en la cuarta o estemos en una tercera y media todavía. María José, por favor. Y por último, dos cositas que ya es muy tarde. El tema de la claridad conceptual. Bueno, pues yo creo que primero, ¿no? Esto tiene que ver también con que el medio es el mensaje, porque realmente yo creo que Twitter ha devenido un espacio para la retórica, ¿no? Para el zasca, para la retórica, para los golpes de efecto. Es verdad que alguna gente hace una labor enorme, pero ya tiene que meterse a hacer hilos, ¿no? Para hacer labor pedagógica, documentar. Y me da la sensación, si en algún momento se esperó que fuera un espacio de deliberación, que es falso, y luego mucha gente suele asimilarlo a la esfera pública, pero siempre debemos tener en cuenta que es un espacio de una multinacional, mediatizado, privatizado y que tiene sus propias reglas, y de hecho, ¿no?, muchas cuentas de todas ustedes desaparecen, ¿no?, a menudo. Es decir, yo creo que ahí tenemos una limitación en cuanto a las esferas de debate que es importante analizar y tomar nota. Y luego, con respecto a las conceptualizaciones de la teoría queer, bueno, yo creo que es que hay tantas como muchas veces como autores, hay muchas también discrepancias, es decir, y bueno, hay toda una generación de autores y autoras queer ya en España. Yo creo que al hilo también de nuestra historia reciente, tiene que ver con el 15M, ¿no? Tiene que ver, pues eso, como se resuelve precisamente la gran tensión del feminismo del 15M. Todo el mundo se recordará aquel conflicto ligado a la famosa pancarta, la revolución será feminista o no será, y no se generaron espacios feministas, pero también se generó pues la Asamblea tras Maricabollo, intentando, diríamos, traducir, ¿no?, al español castizo esto que hemos importado de también realidades distintas a las nuestras, sobre todo de la estadounidense. Entonces yo creo que ahora pues se habla de feminismos queer, porque a veces sí hay gente que dice yo soy feminista queer, hay gente que solo dice que es, ¿no?, teoría queer, hay gente que dice que es transactivista, es decir, que también creo que habría que ver y que intentar clarificar, no sé si es posible, esos fuentes, como decía también Araki, el asunto de las filiaciones, autores, con quien se debate, a quien se cita, porque si no aparece una confusión y un totum revolutum, porque claro, Twitter no tiene que ser el aula virtual de clase, ¿no? Pero a veces hay que clarificar este tipo de asuntos. Y bueno, me parece muy oportuno que Maite hablara de Amin Maalouf, de identidades asesinas, porque efectivamente los seres humanos somos enormemente complejos y estamos atravesados pues por miles de pertenencias y de relaciones con los otros. Entonces entrar en un solo asunto todo también me parece un problema, y sobre todo definirte solo en torno, ¿no?, a un vector identitario
identitario cuando estamos atravesados por muchísimos. Gracias. Última intervención. ¿Se oye? Sí. Únicamente quería hacer un apunte breve sobre la cuestión de la disforia. Bueno, yo hace unos meses me leí justamente la definición y los criterios diagnósticos de la disforia en el manual de SM5, que no sé si conocéis, que es el manual de diagnóstico y estadísticas de las enfermedades mentales. Entonces, justamente recuerdo que me llamó mucho la atención porque entre otros criterios, varios de ellos, era la preferencia por la vestimenta, comportamientos o por juegos propios del otro sexo. Sí. A mí no me cabía en la cabeza que en un manual de diagnóstico supuestamente médico, supuestamente científico, se diga algo tan sexista como propios del otro sexo, porque ahora me entero de que hay juegos propios del otro sexo, vaya. Entonces yo incluso me preguntaba, ¿existe realmente la disforia o es lo de siempre una división artificiosa, como siempre, una forma de mantener esta jerarquía entre hombres y mujeres? Y también me preguntaba, ¿qué mujer y qué feminista, desde luego, no sería catalogada dentro de esta disforia? La generación, a lo mejor si en lugar de hace, en mi caso que tengo 26 años, hubiera nacido hace 10, pues ahora mis padres me estarían llevando al psiquiatra y diciendo la niña tiene disforia y en realidad es un niño, porque le gustan los besos. Y me llama la atención que, sin embargo, dentro de este mismo manual se sigue manteniendo un diagnóstico que es la frigidez. Sigue. ¿Y la histeria? La histeria no está allá, no, que queda más claro, pero frigidez está. Es que, un apunte sobre... la histeria creo que nos da esa enseñanza, que es que esa categorización de la patología mental tiene que ver en muchas ocasiones con lo que es la estructura social, ¿no? Entonces, igual que ya no hay histéricas en el sentido clínico, pues lo mismo tampoco tiene ningún sentido que recuerdo a la profesora Guerra Palmero que dejó de haber histéricas porque empezó a haber histéricos y aquello era un problema de narices. Bueno, Belén, como médica, nos ha contado su última relación habida con el manual más importante para estos asuntos, y yo creo que con esa reflexión nos retiramos hasta mañana a las 9:30.